Solo la música es capaz de abolir las diferencias de dos seres humanos y tocar algo indestructible en su interior. Sabiendo que os dirigiría unas palabras cuando todavía resonaran las notas de nuestro himno, he querido comenzar con las de Irene Nemirovsky. Hoy, en el Día de Europa, compartir la sensibilidad y la sabiduría de una gran escritora ucraniana es en sí mismo un homenaje a todo el pueblo de Ucrania. Querido presidente, querida vicepresidenta, ministros, ministras, presidentes y presidentas de parlamentos autonómicos, amigos y amigas, os pido que me perdonéis por no comenzar con el saludo habitual. Pero es que esta no es una celebración cualquiera. Hoy, mientras las bombas caen sobre Ucrania y mientras nuestra alma europea está siendo asediada por la barbarie, nosotras y nosotros estamos aquí, en la Casa de la Soberanía Popular, reafirmando nuestro compromiso con el europeísmo, reafirmando nuestra solidaridad con Ucrania y reafirmando nuestro compromiso con la paz. Europa, amigas y amigos, es un sueño común que comenzó a escribirse cuando todavía no curaba sus heridas ni levantaba las ruinas de sus ciudades. Quienes lo hicieron entendieron que no podía reproducirse la barbarie. Schuman, en esa histórica declaración de hace 72 años, lo dijo con claridad. La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan. Existió entonces una conciencia clara de que esta alianza de paz se iría construyendo con hechos, paso a paso. Gracias a esa convicción, lo que pudo ser un proyecto bilateral de corto recorrido se transformó en la mayor unión política de la historia. Por esa razón, es posible afirmar que Europa ha aprendido a crecer por encima de sus circunstancias concretas, incluso por encima de sus errores. No os descubro nada si digo que la reacción de la Unión Europea a la crisis de 2008 fue equivocada, tardía, probablemente injusta. Las consecuencias de ese error fueron dramáticas y dolorosas para millones de personas. En menos de 15 años, Europa ha afrontado esa crisis financiera y también la de una pandemia mundial, así como la salida del Reino Unido de la Unión Europea, las crisis de refugiados y ahora una guerra. Una vez más, la predicción de Monet: Europa se forja a golpe de crisis. Pero hemos aprendido y lo hemos demostrado. La Unión Europea, su papel en la historia cuando puso medios para luchar conjuntamente contra las terribles consecuencias de la pandemia, lo hizo también cuando eligió el camino inverso al de 2008 con medidas que apostaban y que apuestan por una recuperación justa y solidaria. Y debo decir que esa construcción de Europa basada en la solidaridad, de hecho, se demostró también cuando envió sus vacunas a los países menos desarrollados. Y ahora mismo también podemos decir que respecto a la tragedia de Ucrania estamos actuando mostrando la mejor cara de la Unión Europea, con medidas unánimes frente a la agresión, aunque sin renunciar al diálogo, y demostrando que es posible una auténtica política exterior común. Si hemos sido capaces de hacer todo eso es porque hemos tomado decisiones coherentes con nuestros valores europeos. Unos valores que no solo necesitan ser reivindicados, también debemos ser proactivos en su defensa. Y aquí, si me permitís, haré unas breves reflexiones sobre ello. Hemos aprobado recientemente la brújula estratégica de la Unión y ello, en una coyuntura clave, resulta desde luego muy esperanzador, pero no voy a hablar de geoestrategia. Quiero hablar de la brújula moral que debe guiar nuestras acciones como europeos hoy y en el futuro. Y lo hago porque no es el momento del encogimiento estratégico, pero tampoco lo es del encogimiento moral. Tanto nuestra política interior como exterior deben estar guiadas por un enfoque común acorde a nuestros valores de solidaridad,
libertad, democracia y Estado de Derecho. Los retos del siglo XXI así nos lo exigen. Y si la solidaridad es importante dentro de Europa, también lo es fuera de nuestras fronteras. Lo afirmo en términos puramente pragmáticos. No podemos contar con un modelo que busque la perfección aislada del mundo. Estaríamos sencillamente abocados al fracaso. Solo somos el 5% de la población mundial. Y también lo digo en términos éticos, porque Europa no es Europa sin sus principios. Nuestra experiencia actual con Ucrania debiera enseñarnos cómo mejorar nuestra política de asilo y de migraciones. Lo digo porque hace un tiempo leí algo que dijo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Decía: no puede ser que haya gente que pierda la vida en las puertas de Europa intentando salvar la vida. El objetivo de todas y de todos nosotros debe ser que Europa, esta idea imprescindible y vigente, vuelva a ser ilusionante, que vuelva a ser sinónimo de protección y de bienestar. Y para ello es necesario recuperar la confianza. El sueño de Europa sobrevivirá en la medida en que la ciudadanía siga creyendo en ella. Pero recordemos que no hay libertad sin confianza y no hay seguridad sin confianza. La desafección, lo sabemos muy bien, alimenta el monstruo de los populismos y de los extremismos. La historia de Europa es, con todos sus altibajos y sus terribles retrocesos, una historia de progreso y de civilización. Pero la capa de civilización tal vez no es tan gruesa como pensábamos. No la hay. No hay una ley natural que obre a favor de la democracia, de la concordia o de los derechos humanos. Tenemos el deber moral de mantener la tensión a favor de la libertad, de la democracia y la civilización en todo momento, todos los días, a todas las horas. Comencé estas palabras con una cita de Irene Nemirovsky, mujer, judía, ucraniana e intelectual. El gobierno de Vichy la deportó a Auschwitz y allí murió. Alcanzó a escribir 2 de las 5 novelas que compondrían su gran obra, La Suite francesa, en la que relataba las vicisitudes de quienes sufrían la persecución del nazismo. La última se titularía Paz, pero no logró sobrevivir para escribirla. El otro día leí un texto de una niña escondida en un refugio de Kiev sobre los sentimientos abrumadores de miedo y de desolación en los sótanos de estos refugios. Era increíblemente similar al relato de Nemirovsky. Amigas y amigos, el dolor de ambas es exactamente el mismo y nos exige coherencia, compromiso y acción para que se pueda escribir ese último capítulo, el de la paz. Que puedan escribirlo los supervivientes y los familiares de las víctimas de la escuela bombardeada este mismo fin de semana en Lugansk, los de la acería de Azovstal y los habitantes de Mariupol, también los que han vivido el horror de la llamada calle de los cuerpos en Bucha, los niños muertos en Brovary por artefactos explosivos camuflados en juguetes, o los de la estación de tren bombardeada en Kramatorsk, y todas las demás víctimas y familiares de toda Ucrania, sin olvidar, desde luego, a los más de 5 millones de personas que han huido de sus hogares. Poner nombre a las víctimas de la barbarie es la primera piedra de nuestro homenaje a su memoria. Es la respuesta de la Unión Europea a esta tragedia, porque la Europa que queremos es así, unida, acogedora y solidaria, y sabe muy bien qué lugar le corresponde ocupar en el mundo. Muchas gracias.